Vamos amigos con más de nuestra programación especial en torno al coronavirus. En esta oportunidad vamos a dedicar este avance a conversar un poco acerca de los estragos o el impacto que ha tenido el coronavirus en la economía mundial y también de Venezuela. Para ello contamos con la presencia de Aldo Contreras, economista que nos estará acompañando durante este segmento para conversar un poco acerca de estos aspectos. Buenas tardes, Aldo. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, quisiera que comenzáramos conversando un poco acerca, desde tu punto de vista, cómo ha impactado esta pandemia del coronavirus a la economía mundial. Bueno, hemos visto que ni los países, ni los gobiernos, ni las bolsas en el mundo estaban preparados para recibir el efecto del coronavirus. Estamos viendo cómo, por ejemplo, la Bolsa de Valores de Estados Unidos de Norteamérica, el Wall Street, ayer caía cerca de 3%, pero la semana pasada índices como el S&P 500 llegaron a caer 10%, hubo que parar la bolsa de valores durante 15 minutos, esto no sucedía desde la crisis financiera del 2008 de las hipotecas locas o las hipotecas subprime. Los pedidos en China están retrasados de 2 a 3 meses, en Alemania hay pedidos retrasados ya de cerca de 90 o 120 días. El mundo no estaba preparado para vivir una pandemia, la economía es frágil, la economía se debe a la teoría de las expectativas. Si todos nosotros creemos que va a ir mal la economía, pues automáticamente los mercados bursátiles, los mercados de valores, las ventas de bienes y servicios, las importaciones, las exportaciones, toda la economía se ve ampliamente afectada y lógicamente si a nivel global y a nivel mundial se afecta, lo hace aún más Venezuela, que tiene una economía en terapia intensiva. ¿Podríamos decir que existen algunos países que se ven más golpeados o más afectados con el paso de esta pandemia? Sin duda, quienes son más vulnerables son aquellas economías que no tienen un monto importante en reservas internacionales, que no pueden accesar a los organismos multilaterales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Fondo Latinoamericano de Reserva, quienes también tienen una población en una edad adulta mayor, nosotros coloquialmente conocemos como ancianos o personas mayores de la tercera edad, qué sé yo, quienes son más susceptibles a morir por los efectos de esta pandemia mundial, que se ven ampliamente afectados. El caso de Venezuela, Venezuela ha caído en las reservas internacionales por debajo de 7.000 millones de dólares, es el número más bajo de los últimos 46 años. Al gobierno de Nicolás Maduro no ser reconocido a nivel mundial, no tiene cómo acceder a, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, quien le pedía primero 5.000 millones de dólares, luego le decía que 1.000 millones de dólares, porque los países miembros del fondo no reconocen a Nicolás Maduro como presidente de la República. Esto hace que Venezuela, quien aún está en hiperinflación, el fondo había proyectado una caída del Producto Interno Bruto de 10%, ahora se le suma un menos 2% adicional. Latinoamérica también, la economía global pudiera caer cerca de un 1%, estamos hablando de que la economía mundial pudiera caer cerca de 700.000 millones de dólares. Un número inédito que ha dejado esta pandemia, que cerca del 7% del empleo también a nivel global se pueda perder en estos momentos. El día de ayer conversábamos un poco junto a mi compañero Freddy Ramírez acerca de que muchas personas y muchos aspectos han tenido que reinventarse con el paso de esta pandemia. Tal es el caso de la economía, es decir, tendrá que reinventarse la economía o plantearse un cambio de cara a esta pandemia del coronavirus. Así es, Gabriela, porque si no, no habremos aprendido la lección a nivel económico, a nivel social, a nivel de salubridad, de salud pública. Debemos reinventarnos. Las familias, quienes no construyeron el fondo de emergencia para estos casos, que sé que en Venezuela se hace aún más complicado construir un fondo de emergencia, sobre todo para quienes viven del día a día, porque Venezuela viene en una crisis económica muy grande, muy severa, hace que sea aún más difícil vivir estos días, ¿no? El gobierno nacional anunciaba una serie de medidas económicas que aún no ha salido a la Gaceta Oficial, pero deja entredicho muchas cosas, porque dice que se va a hacer cargo, por ejemplo, de las nóminas, pero y quienes no trabajamos en una relación bajo dependencia, quienes somos independientes, abogados, contadores, maestros de obra, ferreteros, plomeros, electricistas, albañiles, en fin, quienes venden en su casa
frente en una mesa en la economía informal productos de la cesta básica, quienes trabajan de taxistas, de motorizados, que no tienen combustible, que no pueden salir en estos momentos debido a la pandemia, pues tienen una situación en su economía doméstica bastante compleja, bastante difícil. No se empieza a aplicar el verdadero auxilio porque el gobierno nacional anunciaba un bono coronavirus de 350.000 bolívares. Pero ¿qué puede hacer una familia con 350.000 bolívares? Que esto equivale aproximadamente a 1 kilo de carne. Es poco lo que puede hacer una familia con $5 y debe materializarse esto en una ayuda real. También el gobierno nacional, al no poder accesar a fondos frescos, se le complica bastante. Estamos hablando que el gobierno necesitaría aproximadamente $6.000 millones. Ha caído el precio del barril de petróleo. Ayer cerraba en $19.53, por lo que el flujo de caja de PDVSA está ampliamente afectado. O sea que es una crisis global, pero que en Venezuela se siente aún con mayor auge porque, como te digo, la economía venezolana entra en una situación más susceptible, más vulnerable al tener caída del PIB de menos 10% y una hiperinflación aún presente en nuestra economía. Mencionabas algo importante y es que las personas que trabajan de manera independiente se ven afectadas por esto, pero ¿qué pasa entonces en el caso de la empresa privada que durante cierto tiempo no va a estar quizás generando ingresos? Es una situación compleja. Aquí hay dos grandes sectores que yo he llamado los beneficiados y los no beneficiados, es decir, quienes pueden abrir supermercados, bodegones, panaderías, farmacias, clínicas, pues más bien han visto un crecimiento en las ventas de 30%. Y quienes no están beneficiados, que pudiéramos hablar del sector manufactura, el sector ferretería, repuestos, las remesas familiares que entran aproximadamente $6.000 millones al año a Norte de Santander, que no van a entrar ese monto. Estamos calculando aproximadamente 4.000 millones, es un sector no beneficiado que está pues sujeto ahorita a pagar sobre todo una nómina. Si el gobierno paga 250.000 bolívares, que es el salario mínimo, pero tú tienes un gerente, un administrador que se gana en promedio 250 o $300, pues la empresa no va a tener cómo pagarlo. La empresa puede tener un fondo de maniobra, puede tener un fondo de emergencia de aproximadamente 2 a 3 semanas, pero si esto hubiera la necesidad de alargarlo para preservar la vida, pues la empresa se va a ver en una situación compleja. El llamado es a la banca, que si bien es cierto también está cerrada, active un plan de créditos nuevo, créditos en divisas, en euros, como en algún momento la banca privada lo ha hecho, para que personas naturales y personas jurídicas, empresas, puedan accesar a estos fondos con periodos de gracia de 3 a 6 meses, con tasas de interés muy bajas, para poder hacer frente a esta gran crisis en la cual entra Venezuela y el mundo entero. En el caso puntual del estado Táchira, sabemos que nos encontramos en una zona fronteriza y que quizá todo lo que ocurre en el vecino país, es decir, en Colombia, nos afecta de cierta manera. ¿Cómo podríamos plantear entonces la situación del estado, sabiendo que quizá en Colombia también se está manejando de una u otra manera una crisis? Bueno, a toda la industria manufacturera, la industria alimenticia, farmacéutica y el comercio en general estar completamente cerrado en Colombia, sumado a que la frontera de Norte de Santander con Táchira se encuentra cerrada hasta el próximo 30 de mayo, vamos a ver escenarios nuevamente de escasez que no se veían aproximadamente desde hace un año en el caso del Táchira, porque más del 70-80% de los productos que nosotros vemos en los anaqueles pues son de carácter importado, son de origen colombiano, son manufacturados allá, y por los próximos días, aproximadamente en 2 semanas, empezaremos a sentir el fenómeno de la escasez. Al estar la frontera cerrada, pues las oportunidades de comercio, de intercambio caen. Bien te decía hace un momento el tema de las remesas, y el Táchira pues también es un estado productor que también se ve bastante complicado en estos días porque no puede llevar al centro del país. Hoy Diario La Nación hacía un anuncio de que cerca del 95% de los ferieros no estaban viajando por temas de gasoil, gasolina, porque nuestros campesinos, nuestros agricultores temen salir a recoger la cosecha por contagiarse. Desde muchos años, el domingo, todos los domingos en La Grita se da la llamada Bolsa de La Grita, no se dio este domingo el intercambio de mercancías. Entonces el Táchira, que es un estado productor, si bien es cierto, tiene unas condiciones un poco más permeables que el resto de Venezuela, aún ve su economía comprometida y complicada, sobre todo para quienes viven, Gabriela, del día a día.
Bueno, Aldo, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir con los televidentes quizá un poco del impacto que está teniendo el coronavirus a nivel mundial. Amigos, nosotros vamos a ir a una pausa, los invitamos a que continúen con la programación regular de Televisora del Táchira y en un rato estaremos con ustedes para traer un nuevo avance informativo.